Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que siempre una primera vez es complicado para cualquier proyecto. Si además de eso le sumamos el estado pandémico en el que estamos y la parte, digamos, digital de la historia, pues se convierte en todo un reto. Así que felicidades a las Salas Alternativas de Madrid, a Macomad como organización y a las salas en particular, que muchas de ellas son socias de la red también de teatros alternativos, tenemos socios comunes. Y también especialmente al equipo que lo habéis gestionado, que yo me imagino que habrá sido complicado, difícil, con toda la incertidumbre respecto a los presupuestos que siempre hay en este tipo de proyectos, las fechas, el calendario y demás. Así que nada, felicidades. La red colabora con este proyecto, no solamente de Macomad, me refiero, no solamente con esta sesión que hemos organizado desde la red de teatros alternativos, sino que también colaboramos con varios espectáculos del circuito de la red de teatros alternativos. Y bueno, en este sentido, nuestra colaboración va más allá de este encuentro, para que lo tengáis simplemente presente, que hay 3 espectáculos que se han contextualizado dentro de eso que hemos denominado Escena M, que sería, grosso modo, el aterrizaje del circuito de la red de teatros alternativos en Madrid. Bueno, iniciamos un poco la parte esta más iberoamericana del encuentro. No sé si esta mañana ya ha habido alguien de Iberoamérica, creo que sí. Me suena por el programa que había alguien ya que participaba desde Iberoamérica, pero bueno, digamos que el primer contenido propiamente iberoamericano sería este, y esa es una gran responsabilidad, ¿no? Nos sentimos como pues, muy halagados de que desde Macomad hayáis pensado en nosotros. Y bueno, cuando nos planteasteis esta sesión, una de las primeras cosas que me pareció interesante, por lo poco habitual que suele ser este tipo de planteamiento, es cómo se crea una organización internacional, sin pretender sermonear a nadie. No es que se trate de una cuestión de que nosotros seamos en esto expertos, ¿no? Pero digamos, ¿cómo hemos hecho nosotros? Dentro de las, supongo, múltiples posibilidades que hay, pues qué es lo que hemos hecho nosotros para crear una asociación internacional, que de momento no está creada formalmente, no está constituida legalmente, estamos en ese proceso. Pero bueno, ha sido un camino curioso y yo creo que siempre merece una reflexión el hecho de, bueno, cómo surgen este tipo de iniciativas internacionalmente, ¿no? Porque de alguna manera, igual que, como todo el mundo sabe, en el mundo de la creación el proceso suele condicionar el resultado, pues seguramente en el mundo de la creación institucional también el proceso probablemente suele condicionar el resultado. Y en este sentido, este proceso de institucionalización, pues hemos intentado que fuera, digamos, aquel proceso que permitiera el mejor RIE posible dentro de todos los que podría haber, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras expectativas, pero que fuera algo que tuviera, digamos, que hubiera una cierta planificación en todo ese camino. Me acompañan 4 personas, cada una de ellas representa una de las 4 redes que son redes fundadoras de RIE, que es la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos, perdonad que no he citado el nombre completo, solo el acrónimo. Me acompaña Gonzalo Pérez del espacio, Gonzalo, si no te importa saludáis cuando os cite para que la gente os identifique. Gonzalo Pérez del espacio Tole Tole, que pertenece a la directiva de Artei, que es la asociación. Bueno, más o menos, ¿cuál es el relato que vosotros hacéis de vuestra propia trayectoria profesional desde la gestión de un espacio, el vuestro, el con el que más os identificáis, a la escalada que luego supone entrar en una directiva de una asociación internacional y perdón, de una asociación nacional y por último ese aumento de ámbito llegando a una asociación internacional, ¿no? Me gustaría saber un poco vosotros qué intrahistoria tenéis en este sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido la reflexión que habéis hecho? ¿Cuál ha sido el recorrido, un poco el relato que habéis establecido desde vuestro proyecto, desde esa parte micro, hasta este proyecto macro que es RIE, ¿no? Y me gustaría empezar, bueno, por el orden en el que aparecen en el listado de ponencias, pues yo creo que quizá Gonzalo Pérez, si te animas, podrías ser tú el primero que nos hablaras de cómo llegas de Tole Tole a RIE, ¿no? Ese trayecto tan, tan extenso, ¿no? En cuanto al ámbito. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de los horarios de cada uno, de cada una. Gracias por la invitación en nombre de Arte y de Espacio Tole Tole. Es difícil hacer ese trayecto en forma sintética, voy a tratar de sintetizarlo en un par de minutos. Quizás a mí lo que se me ocurría que une casi todo es un poco la prepotencia de trabajo, ¿no? Me parece que desde el espacio
hasta una red local, hasta una red nacional y después una red internacional, tiene que sí o sí haber como esa voluntad y esa prepotencia de trabajo, porque en realidad lo que nos guía es una voluntad de poner el teatro como ante todo, y en función de eso todo el trabajo. Si no está esa voluntad y esa prepotencia de trabajo, todo se deshilacha. Nosotros acá en Espacio Tole Tole somos un teatro pequeño para 40 localidades en pleno barrio de Once, en el centro de Buenos Aires, que es un barrio multicultural, rodeados de casas de telas, de comerciales, donde no hay mucha cultura y mucho teatro específicamente. Sí hay mucha cultura de todo, digamos, ¿no? Es un barrio multicultural, decimos nosotros. Y ahí en un espacio que estaba dedicado a eso, nosotros lo dimos vueltas desde el principio, le pusimos butacos, lo pintamos y lo convertimos en un teatro, digamos, no es que era un local específico para eso, lo convertimos en un teatro con mucha, como decía antes, voluntad y prepotencia de trabajo. Ahora, ya desde cuando uno empieza a iniciar un proyecto de estas características, con todo lo que eso implica, con contras, con cosas a favor, sí o sí necesita de otros, de otras, de otros, necesita empezar a aprender qué es lo que hicieron otros y otras antes, qué es lo que hicieron otras salas, aprende enseguida a pelear por derechos culturales, en nuestro caso, por ejemplo, había un tema que unificaba, que era el tema de la habilitación de un espacio cultural, de una sala de teatro, y bueno, ese tema específico fue lo que dio creación, mucho antes de que se creara Espacio Tole Tole, nuestra sala, que fue hace 7 años, hace 20 años, los espacios y las salas de teatro de Buenos Aires pelearon por habilitarse, digamos. Había una realidad concreta que eran que las salas ya existían, ya había teatros también en pequeños locales que eran otra cosa, que eran garajes, que habían sido garajes, que habían sido talleres mecánicos, que habían sido otras cosas, empezaron ahí a hacerse funciones. Cuando me quieras cerrar me dices, se me terminó el tiempo, porque si no quizás me alargo mucho. Pero bueno, que habían sido otras cosas y que necesitaban sí o sí habilitarse. Había una realidad que ya se hacían funciones, que la gente iba, que estaba todo bien, pero que no había leyes habilitatorias que encuadraran en nuestro trabajo. Entonces, bueno, había que unirse. Eso por un lado, y por otro lado también el financiamiento del Estado, el apoyo del Estado, los subsidios que le decimos aquí en Argentina, y la creación de institutos. Nosotros tenemos un instituto local de la Ciudad de Buenos Aires que se llama ProTeatro, y un instituto nacional que es el Instituto Nacional del Teatro. La lucha por esas leyes, la lucha por esos institutos y la lucha por las habilitaciones hizo que hace 22 años se creara Artei. Bueno, rápidamente Artei también en la búsqueda de otras ejemplos, de otras experiencias, en los intercambios. Después de muchos años empezó a vincularse internacionalmente, y bueno, y así es como se empieza a conectar con quienes hoy están acá en el panel, redes de otros países, y Julieta Alfonso, nuestra compañera, fue la primera que en un encuentro empezó con esta juntada a partir de ustedes, digamos, empezó esa semilla, y bueno, y así la necesidad, ¿no? Y después, lo que decía antes, prepotencia de trabajo. Y una cosa que quiero marcar también, yo creo que siempre hay que reivindicarlo, porque siempre después hay que sostenerlo y hay que luchar por eso, que es la presencia del Estado en la cultura. Siempre es necesaria, de una forma o de otra. Quizás alguno de nosotros no hubiese podido viajar en ese primer encuentro si no hubiese sido porque hay algún Estado de algún país que haya financiado un proyecto para que eso se lleve a cabo. Entonces creo que el rol del Estado en todos nuestros países
tiene que ser importante y tenemos que pelear por eso. Así que un poco eso es el proyecto, es el trayecto. No sé si pude Gracias, sintetizarlo, falta Gonzalo. mucho. Bueno, luego tendremos oportunidad de entrar en algún detalle más, o sea que no te preocupes. Esta era una introducción un poco de vuestro perfil profesional, no solamente de los proyectos. A mí me parece interesante cuando abordé esta cuestión de que siempre detrás de este tipo de iniciativas hay una serie de personas con unas cualidades que entiendo que son particulares. Y me parecía importante también destacar esto en la génesis de proyectos, ¿no? Como puede ser un proyecto internacional. En el caso de Jacobo, el Espacio Inestable ya tenía una trayectoria internacional bastante consolidada, o sea que no era una novedad en este sentido, pero sí hay un trayecto también que seguramente querrás contarnos muy brevemente, Jacobo, desde Inestable hasta RIE, ¿no? Pasando por la red de teatros alternativos. Vale, bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias también a Macomat y a todos. Como decía Miguel, es increíble que aún podamos hacer este tipo de actividades con la que está cayendo. Y a mí me encanta el enfoque, ¿no?, que le ha dado Miguel, un poco el poder hablar, no de nosotros, evidentemente, no de Jacobo Pallares, sino del proyecto en el que estamos, porque la mayoría de los bolos que hemos hecho juntos siempre hemos hablado desde lo que es la red de teatros alternativos o desde las redes nuestras. Entonces siempre hemos ido a lo macro y es verdad que tenemos como unos recorridos y entonces me parece como estupendo poder pues largarlo un poco, contarlo un poco, aunque sea brevemente. Y también lo que me da miedo es que el poder contar eso, intentar sintetizar, como decía Gonzalo, dice que somos mayores ya. Cuando podemos hacer como ese recorrido de muchos años da un poco de miedo, ¿no? El ver que ya no somos esos jóvenes, aunque desde dentro de nosotros siempre pensamos que somos jóvenes, ya no lo somos porque tenemos unos proyectos ahí. Cuando hablo de la red, cuando me alargo ahí a 1996, es como la creación de la red de teatros alternativos, en la que yo no participé en esa creación, pues es hablar de mayores, ¿no? El Teatro Inestable o Espacio Inestable, el proyecto Inestable, nace más o menos en esa época, en 1997, en la Universidad de Valencia, como compañía, y eso siempre lo hemos mantenido y creo que es como importante. Ese relato, nuestro relato de Proyecto Inestable, viene desde la creatividad, desde la creación. Hemos tenido muy claro siempre que somos creadores y que nos hemos posicionado y comprometido desde el campo artístico. Desde ahí ha nacido toda nuestra peculiaridad o todo nuestra voz, ¿vale? En 97, luego en el 2003 ya abrimos la sala de teatro y el otro día me preguntaron por qué y les dije que porque nadie nos programaba en ningún sitio como compañía, porque eran espectáculos no convencionales y dijimos, pues vamos a abrir nuestro propio espacio y así seguro que nos programamos. Bueno, pues nuestra compañía es un 1% de la programación que tenemos en nuestro proyecto. Ni siquiera nos programamos nosotros en nuestro propio proyecto, es un poco peculiar. Entonces, ese relato está condicionado a la creatividad, a crear proyectos que vayan en torno a nuestro proyecto a nivel creativo y evidentemente en el nacimiento nadie piensa en la internacionalización, en qué territorio estás ocupando, más que en qué finca estás ocupando, ¿no? El bajo donde está colocado y poco a poco empiezas a ampliar, miras el barrio en el que estás, haces ya una mirada cuando sales de hacer todos los trabajos posibles e imposibles en ese proyecto y ahí es cuando empieza y unos años después te das cuenta que eso se llama autoexplotación y empiezas a salir un poco la mirada de ese lugar y te das cuenta que estás en un barrio con una serie de personas en ese barrio y poco a poco pues estás en una ciudad y poco a poco, a medida que van pasando los años, ya en el 2009, 2010, nos dimos cuenta no solo del estado que ocupábamos, en el estado español, la relación que podíamos tener con otros similares a nosotros, sino ya un camino hacia lo internacional, que en verdad nosotros en su momento no lo llamamos internacional, sino un camino hacia Europa, nuestro territorio propio, que era Europa. Entonces empezamos ya un trabajo como muy ansioso y muy ambicioso con lo internacional, trabajando con proyectos europeos, con fondos europeos, relacionándonos con socios, con residencias, con compañías de otros lugares, hasta que, bueno, ya en el 2014
ya siendo socios de la red, que no recuerdo exactamente el año, que puede ser 2008, 2009, cuando entramos a formar parte de la red de teatros alternativos. Yo en su momento entro ya en el 2010 a formar parte, por mi compromiso y por mi posicionamiento político, entro a formar parte de la red de teatros alternativos dentro de esas juntas directivas, y ya en el 2014 como presidente de la red. Y a partir del 2016, dada mi vertiente europea de trabajo con fondos europeos, empezamos tanto la red, aunque la red también lo había iniciado por sí sola, siendo parte de la ITM, pues a ser más activistas en la ITM, y nos convocan tanto a Espacio Inestable como a la red de teatros alternativos a dirigir esa ITM Valencia en el 2016, y eso ya es como un lugar que nos posicionamos a nivel internacional como red y como proyecto inestable. Entonces ya se combinan muchas veces mi trabajo en la red como presidente y mi trabajo en proyecto inestable, en esa internacionalización. La red también tenía su trabajo internacional con Iberoamérica, con su circuito panamericano, y por lo tanto ya era tanto lógico para mí como proyecto inestable y como red, o sea, yo como posicionado políticamente y la red posicionado políticamente, el enlazar con un proyecto iberoamericano que es el RIE. RIE, de alguna manera, ya nos es natural organizarlo, no es algo extraño, tanto en el pensamiento de Miguel, desde la oficina, como el posicionamiento de la junta directiva, en la que miembros de la junta directiva ya habían hecho, como David Marín, ya habían hecho esa relación con vosotros, con Latinoamérica. Ya nos es propio y natural enfrentarnos a ese lugar, que es crear una red iberoamericana como la que estamos creando, que todavía estamos creando y que estaría bien ya que estuviera creada del todo. Estamos en ese gerundio, y es verdad que nos ha pillado una pandemia y que ya toca el momento de decir, ya está fundada, ya está creada, ya está, vamos a articular acciones, y que creo que será dentro de nada. Entonces ese es como un poco el recorrido, un poco caótico, pero es el recorrido que puedo contar, el relato que me permite contar. Gracias, Jacobo. Bueno, era un poco el sentido de esta intervención, ubicaros a vosotros también dentro de todo ese proceso. Samuel, cuéntanos también. Samuel Recio es la asociación más joven, por así decirlo, y me imagino que también en esto pues tendrás una trayectoria que querrás precisar, ¿no? Un poco, e ilustrarnos. Exacto. Creo que también soy el más joven de los aquí presentes, no solo Recio, pero sí. En realidad yo soy cineasta. Yo estudié realización fotográfica con la intención de dirigir cine. Y en el camino descubrí la producción, y cuando egresé de la carrera me aboqué a la producción de cine y de televisión. Y en algún momento un amigo me invitó a asociarme con él para abrir un centro cultural que se llama la Casa del Cine, que está aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y es un espacio dedicado a la formación y a la exhibición de películas independientes, y es un lugar muy lindo. Y formé parte de su administración durante casi 2 años. Y estando ahí, en ese espacio de la Casa del Cine, en algún punto se nos ocurrió la idea de abrir un pequeño foro teatral, porque pues, yo tengo una formación, digamos, hice teatro un tiempo de mi preparatoria, en fin, tengo una afinidad, o tenía una afinidad con el teatro, y entonces me parecía divertida la idea de tener una sala de teatro en el Centro Cultural de Cine, ¿no? Y entonces abrimos un pequeño espacio que se llamaba la Sala Petit Comité, porque cabían 25 personas. Y claro, lo hicimos con toda la irresponsabilidad del mundo, sin permisos, ¿no? Y cuando nos empezó a caer el fisco, y cuando empezamos a ver que era mucho más complejo de lo que nosotros imaginábamos, cerramos, ¿no? Cerramos el espacio, asustados de los problemas que se avecinaban. Pero para entonces yo ya había creado una empresa que se llamaba Petit Comité, y que tenía una inclinación hacia lo escénico y lo teatral.
Y entonces empecé a producir teatro. Empecé a producir teatro y lo que descubrí en ese primer año, después de, yo venía de producir cine, digamos, de hacer cine y televisión, que es una industria distinta y que tiene otros bemoles. Y yo aprendí de productores de cine. Yo aprendí, me formé con productores de cine que fueron muy generosos conmigo y que me enseñaron todo cuanto sabían. Y cuando entro al teatro en México, lo que me doy cuenta es que no hay productores, o que no hay productores en el entendido de lo que yo daba por un productor. Y entonces empezaron a llegar a mí muchos compañeros teatristas con muchos proyectos, y entonces me pareció que yo era más útil quedándome en el teatro que regresándome al cine, por la sensación de orfandad que yo sentía que había con respecto a la profesionalización de la producción. Y entonces me quedé a hacer teatro, dejé la fama, el dinero, la gloria del cine y me quedé a hacer teatro. Y empecé, digamos, a frecuentar conversatorios y reuniones que de inicio empezaron a tener los productores de teatro. Una camada como de productores jóvenes de teatro de la Ciudad de México. Y a una de esas juntas acudió Boris Schumann, quien es el director de Teatro La Capilla. Y un poco nos conocimos en una de esas reuniones, nos caímos bien, supongo. En algún momento de la vida él me preguntó si yo le podía recomendar a alguien que administrara Teatro La Capilla, porque la persona que lo hacía le estaba dejando el puesto. Y le dije yo, me ofrecí yo, y me dijo que sí. Y entonces administré Teatro La Capilla durante 4 años y descubrí el lado B de la moneda, ¿no? Que es estar dentro del espacio y administrar y lidiar con compañías y lidiar con productores y lidiar con publicidad y lidiar con gobierno y lidiar con todo lo que se lidia cuando se está al frente de un edificio. Y me pareció caótico y me pareció una locura y me pareció que había un amplio terreno por corregir y por solucionar. Y entonces empezamos a reunirnos, administradores de espacios, con la intención de revisionar todo lo que encontrábamos podrido y errado en la legislación mexicana y en la comunicación con autoridades. Eh, y de esas juntas, al paso de 2 años, se logró constituir legalmente la Recio, ¿no? Yo entré a la Recio como administrador de Teatro La Capilla, sin ser para nada. Yo nunca he sido dueño de un espacio o socio de un espacio, es decir, yo trabajo para los espacios. Una vez que termina mi gestión al frente de Teatro La Capilla, me vuelvo parte de Foro Shakespeare, que es otro espacio y que es desde donde hoy ocupo mi lugar en Recio. Entonces ya con este es el segundo espacio que yo deambulo, ¿no? Y pues seguimos un poco con esa vocación. Creo que lo que a mí personalmente me tiene en el teatro y en las redes y en la creación de estos espacios de diálogo es una genuina vocación de servicio, y creo que la reconozco también en ustedes. Pues sí, hay una serie de habilidades que uno tiene, que tienen que ver con negociar, con ser, eh, pues sí, con ser un buen ente para dialogar con otros y llegar a acuerdos y construir puentes. Y creo que el reconocer que uno tiene esa habilidad y ponerla al servicio de un sector que lo necesita, pues es también importante. Y y así fue un poco como se fundó Recio. Llegamos a RIE por invitación. Honestamente, ustedes nos encontraron a nosotros, por ustedes me refiero a España.
y fue un gran descubrimiento ver a estas personas y saber que no estamos solos en el universo y que nuestras historias de vida se parecen y que nuestras problemáticas se parecen y que nuestras penas son las suyas y nuestros logros y éxitos también los compartimos. Entonces hay por supuesto una vocación de trabajo y una vocación de avanzar y una vocación de servir, pero hay también una gran dosis de terapia en vernos y en no sentirnos genuinamente tan solos en el universo. Ujú. No sé si estoy en tiempo, ya acabé, gracias. Muy bien, gracias, Samuel. Pues nada, Verónica, ahora te tocaría a ti contarnos cómo, bueno, tu proceso también, ¿no? Profesional, desde el teatro que gestionas hasta RIE, de alguna manera. Eh, claro, yo vengo desde... Yo nunca pensé que iba a entrar en la producción y en la gestión, no estaba en en mi camino. Yo estudié danza y estudié teatro, mi idea era siempre, me gustaba mucho, o sea, me sigue gustando dirigir mucho teatro, también hacer coreografías para teatro, estaba en esa línea cuando el productor del Teatro de la Universidad Católica ve una producción mía que yo había dirigido y me pide entrar como asistente de producción al Teatro de la Universidad Católica. El Teatro de la Universidad Católica, como para que tengan un referente que es muy distinto de lo que acaban de hablar mis compañeros, tiene 76 años, es como la historia junto con la Universidad de Chile, son los teatros universitarios, y es el cambio, uno de los cambios importantes en la historia del teatro en Chile, porque se empieza a profesionalizar el teatro, se empieza a estudiar en las universidades, y han sido referentes estos dos teatros durante todos estos años, pero también han tenido etapas de crisis y porque empiezan a salir, por supuesto, a haber más ofertas, no solo teatral, sino que de distintas artes en general y también hoy en día de distintas entretenciones también, que un poco estamos siempre compitiendo con todo eso. Entonces me invita a participar, de hecho yo al principio, al revés que Samuel, no me ofrecí yo, le ofrecí como 5 personas distintas que podían ser el productor, y cuando me dice, no, yo quiero que seas tú, ok, nunca he hecho eso, pero vamos. Y me quedó muy cómodo, muy cómodo, y ahí inmediatamente tomo la decisión de estudiar gestión cultural, hacer un magíster. Y me lo tomo muy en serio y un poco voy avanzando en distintos puestos como productora general, hasta que llego a la dirección del Teatro de la Universidad Católica, que es un peso igual no menor. Y también me di cuenta de que era un teatro que al tener esta gran estructura y un poco pesada, yo podía estar ahí calladita haciendo mi trabajo, sin molestar a nadie, cumpliendo mi tiempo y ya. Pero también aprendí de otros grandes gestores que eso no basta y que al final también quería que creciera este espacio. Y que necesitaba también empezar a relacionarme con el territorio, con distintas comunidades, hacer red, y un poco por eso también tomo la decisión, cuando me llega la posta de estar dentro de la red de salas de teatro como directora, de estar dentro de la directiva de la red, porque sentía que yo tengo un equipo, somos 23 personas dentro del teatro, que es un equipo bastante grande acá, y que sentía que podía delegar en mi equipo ciertos trabajos para poder dedicarme a la red, como otros espacios que son 2 personas, son 3 personas donde hacen todo, un poco lo que nombraban de que empieza uno a entender de que no es solo programar teatro, sino todo ese sistema muy complejo y que ocupa mucho tiempo. Entonces sentí un poco esa responsabilidad también, de que yo podía tener el tiempo y las herramientas para poder estar liderando esta red, que no ha sido nada de fácil, pero también nos ha tocado a todos, bueno, a todos muy difícil. Y ahí viene esta invitación, que un poco me pasa lo mismo que Samuel, viene esta invitación, yo estaba recién entrando como presidenta cuando nos invitan a participar un poco a este congreso y luego la creación de RIE,
y todo me hizo mucho sentido, como de que teníamos que crecer nosotros, nuestras otras 3 redes, que es la diferencia con la de España, somos redes regionales. Entonces también ahí hay un paso que es importante. Un poco nosotros estamos como redes regionales y redes iberoamericanas. El paso a una red nacional, ahí veremos quién lo va tomando y no. Para mí es muy importante. No sé muy bien tampoco cómo lo vamos a hacer, pero lo estamos pensando. Y también el hecho de estar en RIE me hace tomar como responsabilidad el hecho de que también debería estar más en todo el territorio. Eso como grandes rasgos para que podamos seguir hablando otras cosas. Muchas gracias, Verónica. Bueno, pues si algunos habéis identificado con alguna de estas 4 trayectorias y además tenéis tendencia al voluntarismo un tanto ingenuo de meteros en proyectos sin haberlo pensado demasiado, si además sois buenos trabajadores hasta la extenuación y hasta la autoexplotación, si trabajáis también con una mirada artística, no solamente desde la gestión, o por lo menos desde una mirada diversa y completa desde todos los puntos de vista, si tenéis competencia profesional, son cosas que he ido anotando de vuestras intervenciones, si soléis trabajar de manera colaborativa con un equipo, si tenéis un equipo solvente detrás, si tenéis esa vocación de servicio, esa curiosidad, pues seguramente podéis montar una red. No quiere decir esto que estas 4 trayectorias son evidentemente 4 entre otras muchas, ¿no? Las salas, cada una de las asociaciones tiene otros perfiles similares en este sentido, seguramente hay muchas, puede haber variaciones, pero habrá muchas más similitudes. En RIE en este momento hay casi 200 espacios y cada una de esas trayectorias es válida e interesante para destacar cómo ese trabajo desde lo micro es realmente el único fundamento que motiva que podamos crear una estructura internacional. Esta no es una cosa que se haya creado desde arriba, sino que hay una sólida trayectoria de trabajo de muchos años, de muchos espacios, cada uno en sus redes, cada una de estas 4 personas en sus espacios, en sus redes, y de ahí escalar ha sido como una especie de tendencia natural y no una cosa, digamos, artificial o impostada, ¿no? Yo, por lo menos, la sensación que tengo por el proceso tal y como lo he vivido ha sido que RIE nos ha salido de manera natural. No tengo la sensación de haber tenido que hacer como un gran esfuerzo ni para convocar reuniones, ni para tener debates sobre ciertos temas. Ha sido todo muy natural y en este sentido creo que esa naturalidad en el fondo bebe de todo ese trabajo previo que cada uno de nosotros profesionalmente y también cada proyecto artístico tenía ya hecho. Si no hubiera sido probablemente impensable, ¿no? Bueno, no sé si esto marca como una especie de prerequisitos de lo que podría ser el tipo de personas, ¿no?, que suelen embarcarse en este tipo de cruzadas, ¿no?, de crear una asociación internacional. Yo creo que también hay una parte importante que tiene que ver con la pura fortuna. Con la pura fortuna o la casualidad o ese tipo de circunstancias que se dan sin que uno las busque, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me parece importante destacar que el inicio de RIE tiene mucho que ver con circunstancias absolutamente peregrinas y anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, una invitación que nos hacen desde el Gobierno de México para participar en Enartes en el 2017. Fue una invitación, creo recordar, que llegó desde Shoshana Polanco, que está vinculada a Recio, pues motivó que hubiera una representación de la red de teatros alternativos en ese festival de Enartes en 2017. Eso propició un contacto en mi caso con Shoshana. A partir de ahí, pues tuvimos la oportunidad de recuperar los encuentros en Magalia, que fueron los encuentros de Magdalena en el 2018, con nuestro congreso en noviembre, y pensamos que sería una oportunidad estupenda en ese contexto concreto de invitar a otras redes iberoamericanas para que estuvieran en nuestro congreso, que nos conocieran, un poco pensando que la etapa europea ya se había agotado en cierto sentido, ¿no?, con esto que ha comentado Jacobo, de ese encuentro que hicimos en Valencia de la ITN. Bueno, agotado tampoco, pero sí como esa sensación de que nos interesaba también trabajar en otra línea. Y bueno, fue un tirar del hilo, ¿no? Contactar con Shoshana, preguntar a quién conocía de otras redes en Iberoamérica. Enseguida hicimos una agenda muy sencillita de 4 redes que estaban funcionando y que tenían una actividad permanente y que había una cierta trayectoria similar a la nuestra. Y otra de las casualidades, nos concedieron una ayuda del programa PICE, que en aquel momento habíamos solicitado para poder traer a estas 3 representantes de estas 3 redes a los encuentros en la Magdalena en el 2018, y realmente aquel fue un poco el acto, digamos, constitutivo, ¿no? Aquel primer encuentro ya en persona en el 2018, conociéndonos, además en el contexto del castillo de la Magdalena en Santander, pues bueno, era una especie de sitio idílico donde había que enamorarse por necesidad. Y a partir de ahí, pues ya fue casi una cosa
de quitar el freno de mano y coger la calle cuesta abajo, ¿no? Hubo una sintonía personal, profesional, había evidentemente unos contactos entre nuestras redes que merecía la pena explorar. En aquella primera reunión pusimos ya la primera semilla de lo que podría ser un primer proyecto, que sería generar una especie de página web, es decir, dar visibilidad a esos casi 200 espacios que representamos en el ámbito iberoamericano y en el teatro independiente, ponerlos en un sitio, exponerlos de alguna manera para que fueran visibles para todo ese sector profesional iberoamericano y europeo incluso. Y bueno, pues otra de las casualidades, pedimos una ayuda precisamente para montar una página web y nos la concedieron. Así que de todo ese trabajo pudimos construir una página web que en este momento está en desarrollo. Os la voy a enseñar muy brevemente porque me parece importante también que tengáis una referencia a este respecto. La página ahora mismo está todavía cerrada, no está disponible. Un momentito que la abro. A ver, perdonad, que lo tenía, se me ha ido la sesión y se me ha cerrado, pero enseguida estoy con ello. Ahora. Esta es la página tal y como la tenemos en este momento, que está todavía cerrada y bloqueada, no se puede acceder, pero en el dominio rie.org, con sus redes sociales, con su formulario de contacto, y realmente la página por dentro tiene este formato distinto. Os la muestro también. Un momento. Así. Bueno, como os decía, en este momento en RIE hay 195 espacios, creo recordar. Me queda por revisar si se me ha quedado alguno fuera en el candelero, pero es un número ya muy grande. Esta es una página que básicamente la estructura que tiene es como una base de datos para poder localizar espacios en las 4 redes de las que forman parte RIE, ¿no? Que componen RIE. Tiene una zona de un mapa con una serie de menús donde, por ejemplo, se podrá ver información específica de cada una de las 4 redes. La pretensión es hacerlo en español, inglés y portugués. Español e inglés será como saldrá, pero en portugués tardará un poquito más. Y bueno, pues tiene un buscador bastante completo por palabra clave, por categoría, por ubicación, una serie de filtros previos ya establecidos para buscar, por ejemplo, por territorios, en este caso los 4 países que ya forman parte, Argentina, Chile, España y México. Esto también es importante, nos interesaba mucho destacar, sobre todo en esta presentación un poco en sociedad, el hecho de que los teatros independientes en general, independientemente de dónde sean, valga la redundancia, ya sea en Argentina, ya sea en Chile, ya sea en España, ya sea en México, todos tienen un trabajo acumulado donde trabajan en varias líneas. Generalmente se nos reconoce como espacios de exhibición, pero es muy importante la actividad, varía según territorio, pero es muy importante en general la actividad que se hace de formación, de producción, de residencias y trabajo con otros colectivos, con asociaciones, con la comunidad, etc. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo de cómo funciona, pues podemos buscar la red de salas de Artey en Argentina. Ups, pues me ha sacado la sesión, perdonad. Seguís viéndolo, ¿verdad? Vale. Estáis viendo el mapa, ¿verdad? Porque no tengo claro si podéis alguien contestarme, por favor. Sí, se ve el mapa. Perfecto. Bueno, pues si hiciéramos un filtro, por ejemplo, por Argentina, en la red de Artey, aparecería en el mapa todos los espacios que forman. En este momento creo que me falta uno, si no recuerdo mal. Son un número ingente, la gran mayoría no, creo que todos en la ciudad de Buenos Aires. Son en este momento 110 espacios y creo recordar que falta uno. Y aparece pues una relación de todos ellos con una información básica. Voy a hacer una búsqueda en la red de teatros alternativos porque es la que tengo más completa en este momento. En este caso aparece nuestro mapa y las salas de nuestra red. Y aquí, por ejemplo, podéis ver también no solamente una lista de salas que pertenecen a ese territorio, sino también una serie de filtros
que nos van a permitir afinar mucho cualquier tipo de búsqueda que queramos hacer, ¿no? Por capacidad, si por ejemplo alquilan las salas, si tienen colaboraciones internacionales, si realizan otro tipo de actividades como música en directo, si tienen publicaciones. Todo esto es lo que estamos trabajando en este momento para perfilar un poco toda esa estructura y darle una coherencia interna. En el caso, por ejemplo, de una sala en particular, si entráramos a ver un detalle, esta información de momento es ficticia, es solamente de prueba, ¿vale? No os la toméis como si fuera información ya cerrada, sino que tiene que ser verificada. Pues en el caso concreto de una sala tendremos acceso a sus datos básicos de contacto, a sus redes sociales, a un mapa para poder localizar también el entorno en el cual se ubica esa sala. Será muy interesante saber, bueno, pues conocer un poco el entorno del barrio, donde se localiza y una serie de informaciones básicas relativas al aforo, ancho, fondo de escenario, altura y otros ítems que pueden ser descriptivos de esta sala, ¿no? Como comentaba antes, esos filtros un poco de segundo nivel. Además de todo esto, estamos trabajando en esta idea de crear como perfiles un poco más elaborados, no solamente, digamos, poder filtrar por determinados conceptos, sino saber con qué intensidad una sala determinada tiene una actividad en un ámbito concreto. Estos son los 5 ámbitos que teníamos predefinidos de exhibición, formación, trabajo comunitario y residencias, y esta forma geométrica de alguna manera viene a mostrar pues cómo sería la tendencia. En este caso es ficticio también, por favor no tengáis en cuenta el dato concreto, sino que es una prueba, pero viene a mostrar, digamos, de una vista rápida las características de una sala, ¿no? de un proyecto artístico en este caso, no de una sala. Bueno, este es el trabajo que venimos haciendo, aún le queda bastante, la verdad. Tenemos que seguir trabajando todo el tema de los filtros, todo el tema de la información concreta, todo el tema de ese análisis, porque es una página que de alguna manera tiene una cierta como investigación detrás, ¿no? Y en ese sentido, pues nos parece que aún le queda un trabajo por delante. Bueno, entrando un poco en este tema del proceso, hay otra parte que también me parece interesante destacar, y es que esa ayuda no solo nos permitió generar esa página web, sino que también nos permitió contratar a una persona que se encargó de hacer una facilitación, una facilitadora que organizó durante una serie de sesiones, una serie de encuentros con nosotros. Fueron 4 sesiones realmente las que trabajamos con cierta intensidad, con una metodología, con unos objetivos también un poco definidos. Es algo que seguramente no es muy habitual, pero tuvimos la fortuna de trabajar en esa línea con una planificación, con una cierta metodología. Y de alguna manera el objetivo que se perseguía era, al principio era incluso difícil ponernos de acuerdo en ciertos conceptos básicos. No entendíamos lo mismo por teatro independiente, no entendíamos lo mismo por teatro comercial, no entendíamos, las condiciones en las que trabajaban los artistas en nuestros espacios eran muy diferentes. Hubo como una primera aproximación incluso conceptual, ¿no? Que realmente, aunque compartamos un idioma, hay muchos giros que son distintos, hay muchas casuísticas que son distintas, y era necesario como hacer un efecto centrípeto de todo eso, ¿no? Meterlo todo eso en un embudo y tratar que fuera decantándose hacia una zona común. Y esa zona común básicamente partía de la idea de buscar puntos de acuerdo y por tanto darlos por superados, y entre otras cosas también puntos de desacuerdo, para ver hasta qué punto esos puntos de desacuerdo eran problemáticas insuperables o realmente necesitaban o eran salvables, ¿no? Dentro de ese trabajo, pues establecimos como 4 aproximaciones distintas. Trabajamos sobre una matriz más o menos de 4 aproximaciones. La primera era, necesitamos conocernos bien, necesitamos saber qué tipo de redes somos, qué hacemos, qué tipo de proyectos, siempre desde una perspectiva tanto de expectativas, lo que esperamos hacer, y también de capacidades, lo que podemos hacer, ¿no? Con esas 2 líneas de trabajo hicimos una jornada intensa sobre conocernos bien como redes, una segunda jornada que estaba más centrada en objetivos y en fines, una tercera que tenía que ver con una reflexión sobre aquello que podía tener que ver con la condición de socio integrante de RIE, qué tipo de socios son, qué características tienen, quién puede ser socio, quién no, qué derechos y obligaciones pueden tener. Y una cuarta reunión que también establecimos en torno al modelo de gobernanza, ¿no? al cómo podíamos trabajar conjuntamente para tener una asociación que pudiera de manera ágil y con legitimidad abordar los retos que nos pudiéramos plantear. Bueno, este es un trabajo que no está todavía terminado. Con ese trabajo de facilitación que nos hizo esta compañera, ha quedado un documento muy extenso. Ahora estamos en el momento en el cual hay una comisión que está encargada de recoger toda esa información,
digamos, estudiar con mayor profundidad toda esa información, y todo ese proceso nos ha servido para que ahora nos podamos sentar a hablar de unos estatutos, una cosa que es muy concreta y que hubiera sido imposible abordar desde un primer momento si no hubiera habido todo este proceso, ¿no?, de alinearnos en una cierta orientación o línea de trabajo. Claro, en todo este proceso han surgido pues, debates muy interesantes, ¿no?, que yo creo que solo plantearé alguno porque me parece interesante proponerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues dentro de esa primera parte de mesa del conocernos como salas, a mí me llamaron la atención muchas cosas. Por ejemplo, me llamó la atención mucho que en el caso de Verónica y de su red, en el caso de Chile, tenían ya un trabajo como muy sólido, y dentro de sus reflexiones siempre estaba la cuestión de la capacitación, de la colaboración en la gestión, de proyectos de enriquecimiento entre diferentes socios para gestionar de manera más eficiente. Y me ha parecido siempre muy interesante esa aproximación, y quería preguntarte, Verónica, bueno, de alguna manera, ¿qué puede aportar esta experiencia vuestra que tenéis en este tipo de línea de trabajo a RIE? Y de alguna manera, ¿cómo RIE puede beneficiarse de esa experiencia que ya tenéis vosotros en este ámbito? Y de alguna manera, ¿qué pensáis que RIE puede aportaros a vosotros también en este sentido, ¿no? Sí, yo agradezco que al contrario, tal vez, pero puedo equivocarme, de mis hermanos latinoamericanos, nosotros tenemos un fondo que es estatal, que es para poder ayudar a redes y gremios o asociaciones que se puedan formar en torno a las artes y la cultura. De hecho, es muy bonito porque gracias a la creación de la red de salas de teatro, la crisis de los teatros que estaban a punto de cerrar cuando nosotros partimos, es que nosotros impulsamos políticamente que existiera este fondo. Y es por eso que crean este fondo, a partir de nosotros. Entonces nosotros por eso nos constituimos como una asociación gremial, como inmediatamente fuimos muy como legales en ese sentido. Y este fondo nos ha ayudado a profesionalizar muchísimo la red, que en otro sentido hubiéramos estado, o sea, la directiva, que es la mayoría de los casos, la directiva haciendo todo el trabajo, teniendo ocupado más tiempo y con menos actividades y herramientas también. El hecho de tener un equipo, y que también lo veo como en España, un equipo constituido de comunicaciones, nosotros tenemos también una encargada de mediación y público, también un coordinador, un productor, que podemos desarrollar más actividades y, por supuesto, ver un poco más allá en el tema de las capacitaciones, el poder, nosotros, por ejemplo, tenemos días establecidos que a Miguel siempre le han gustado mucho, el Día del Teatro, que es como el típico, y la Noche de los Teatros, que ese fue como inaugural de la red, fundacional, podríamos decirle, que cuando todavía no teníamos este fondo, existía el Día del Teatro, lo hacíamos por 2x1, pero ahora que tenemos este fondo, hasta antes del estallido y de la pandemia, podíamos tener largas filas de personas porque había un día donde podíamos entregar entradas gratuitas o a muy bajo costo, y era una fiesta de los teatros, que eso para nosotros era muy importante también. Y eso también nos ha ido desarrollando. Tenemos también un encuentro que es nacional, que un poco también se parece, pero porque nosotros no somos una red nacional, entonces nos interesa saber qué está pasando en las otras regiones, cómo podemos unirnos a las otras regiones. Y eso yo creo que es lo que puedo rescatar también de conocer la red de ustedes, de conocer las otras redes, cómo se van conformando. Me impacta que sean tantos espacios en Argentina, que se junten todos los martes. Creo que eso me quedó grabado así en la mente por siempre, que tengan esa capacidad de relacionarse, de comunicarse. Voy aprendiendo mucho también. Samuel, que tiene una visión a veces mucho más comercial, y me encanta también que tenemos que seguir adelante. También la forma que nos relacionamos con nuestros ministerios, gobiernos, también creo que ese aprendizaje es maravilloso, ver todo el trabajo que hace Miguel en la organización y gobernanza de la red española. Voy anotando
voy tomando hay muchos aprendizajes pequeños, aparte del macro que ya hablamos, como de estar asociados de la red, pero creo que también hay un día a día que es fundamental y que nos va nutriendo muchísimo. Eso. Gracias, Verónica. Jacobo, una de las cosas, por ejemplo, en las intervenciones de la red que hacíamos en esta primera fase, era destacar, por un lado, como aspecto positivo, la trayectoria que la red tenía, el trabajo consolidado de muchos años, un cierto nivel presupuestario en comparación con las otras redes, que nos da un cierto margen de libertad en comparación con las otras, pero también destacábamos algunas carencias, ¿no? De alguna forma, pues el tema de las audiencias estaba ahí, el tema de generar más servicios a los socios. Esto ha sido una cuestión que de alguna manera ha salido de manera recurrente. No sé si la experiencia de otras redes también nos puede ilustrar, ¿no? Como decía Verónica, sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Porque algunas de las redes se han conformado primero como redes de servicios, entre comillas, a sus socios, mientras que el origen de la red de teatros tiene más que ver con una especie de movimiento artístico que se consolida a través de proyectos artísticos, pero que luego tiene esa derivada de, o esa dicotomía de hasta dónde llega lo artístico, cuándo debe empezar también a escorarse un poco hacia los servicios al socio. Sí, bueno, yo creo que una de las diferencias, por ejemplo, en ese sentido es que nuestra red es una red nacional, al contrario que vuestras redes, que es de la propia ciudad, aunque claro, vuestra ciudad es Buenos Aires, es como un cacharro, por ejemplo, inmenso, Santiago de Chile, igual que en México, no se puede considerar como si fueran solo de una ciudad, pero sí que, por lo que decía Vero, que se podían reunir los martes o los viernes, yo no recuerdo exactamente el día, pero que se podían reunir todas las salas, es porque trabajan desde una misma ciudad, entonces esa cercanía hace que el trabajo pueda ser más fluido, a veces también más complicado, pero en nuestro caso, o sea, al ser una red nacional donde nos distancian a lo mejor 500 kilómetros de la propia oficina, de nuestros compañeros Miguel, María y Mercedes que están en la oficina, hace que las cosas sean un poco más complicadas en ese sentido, como primer punto. Luego, como segundo punto, por lo que dices, es verdad que en la red de teatros alternativos ha nacido, o lo que yo he conocido de la red de teatros alternativos, ha puesto siempre el foco en proyectos artísticos. O sea, en proyectos artísticos a terceros, a la creatividad, al creador. Tanto el circuito de la red de teatros alternativos como los encuentros de creación, como el circuito iberoamericano que teníamos, siempre ha puesto el punto, siempre lo ha puesto en el centro al creador, a la creatividad. Y eso es algo que en verdad habla muy bien de la red de teatros alternativos. Pero al poner todos los esfuerzos sobre el creador y lo creativo, a veces, sin darnos cuenta, también quitamos el foco de una especie de lobby, ¿no? De gremio, más que de lobby, perdón, de gremio, de salas en las que sí que tenemos como en Cataluña decimos, Valencia, esa mancanza, esa pérdida, esa falta, ¿no? Esa carencia de un apoyo claro a los socios de alguna manera, aunque repercuten evidentemente los proyectos en el circuito, los encuentros de creación repercuten directa e indirectamente en los socios, pero repercuten más directamente en los creadores. Entonces estamos como canalizando recursos hacia los creadores, que está muy bien y así se nos ve, el ministerio no, nos ve, pero muchas veces, por lo que tú decías, Vero, que a mí me ha gustado mucho lo de una persona, un mediador, que tenéis captación de públicos, que tenéis inserto en vuestra estructura. Nosotros tenemos a Miguel y María, que podemos considerar que son gestores de proyectos, Miguel como gerente, María como coordinadora de los encuentros, del circuito, que están gestionando proyectos. Es verdad que Mercedes es a nivel de comunicación, como periodista de todo lo que es el proyecto, pero sí que igual, como estáis haciendo vosotros, insertar esa idea, y por ahí queremos que vayan un poco los encuentros de creación de Magalia, de poner el foco más en los socios también, de crear formación en torno a esa idea, de captar público, de creación de audiencias, que eso sí que sería directamente una actividad directa hacia los socios. Es verdad que la red se reconoce por sus proyectos, por proyectos que van hacia los artistas, pero vamos creciendo.
vamos creciendo, somos 50 espacios ya, nada que ver con Buenos Aires, evidentemente, con Argentina, pero 50 espacios, cada uno tiene pues yo recuerdo críticas en los encuentros de creación así muy duras de ¿qué hago yo aquí? ¿No? Es verdad que son críticas muy pequeñas, pero al final creo que también debemos equilibrar, han sido años muy duros, la red de teatros alternativos, bueno, para todos en cultura. Ahora mismo tenemos la mala suerte de vivir una pandemia, pero la buena suerte de que tenemos bastantes recursos, porque esta crisis ha sido diferente a la anterior. Aquí sí que un gobierno que se supone de izquierdas pues ha mediado por la cultura y ha dado recursos a la cultura, entonces igual tenemos la oportunidad de cambiar un poco y equilibrar las fuerzas en ese sentido de trabajar también con los socios más si cabe. No digo que no se haya trabajado, se ha hecho unos grandes esfuerzos desde la oficina, desde la Junta Directiva, de entender la problemática de los socios, porque somos, la Junta Directiva somos socios, pero creo que ahora mismo también toca, pues en esa línea, formación, en muchos sentidos, formación en creación de audiencias, formación en capacitarnos de alguna manera, y creo que eso es lo que yo llamaría, lo que podría decir una pérdida en la red de teatros alternativos, en su trabajo 100% hacia los socios también, pero que en verdad se da, no es una crítica a mí, porque ese sería echar piedras sobre mi propio tejado, porque llevo como presidente desde el 2014, pero creo que somos muy fuertes a nivel artístico, a nivel de proyectos, y deberíamos ser más fuertes, si cabe, a nivel de trabajo con los socios. Gracias, Jacobo. Pues Samuel, a ti quería preguntarte también sobre, bueno, de esta primera fase, una de las cuestiones que me resultó interesante es que, claro, el hecho de la juventud de vuestra red también supuso como como aspirar todo lo que tenéis alrededor, ¿no? Tú de vez en cuando nos has destacado en las diferentes reuniones que para ti ha sido muy importante la trayectoria, por ejemplo, de Argentina, en todo lo que tiene que ver con el trabajo de habilitaciones, que ahora Gonzalo podrá contar también. Y entiendo que esto también supone una manera de estar dentro de RIE como recio, ¿no? Que para vosotros está siendo una experiencia, bueno, que tiene esa externalidad positiva, ¿no? Ese beneficio indirecto. Sí, totalmente. Creo que compartimos una idiosincrasia iberoamericana. Creo que nuestra relación con nuestras autoridades es parecida. Y creo que hay un sinfín de problemas o de retos que tienen una historia muy similar entre países, y por ende el que ustedes tengan más años de existir, pues les ha permitido transitar antes procesos que nosotros recién empezamos a transitar. Y está siendo sumamente útil el que exista un montón de registro escrito del trabajo que ustedes desde sus redes han hecho. Nosotros nos hemos devorado todos los documentos, digamos, que han escrito al respecto, los proyectos de ley, las que han pasado, las que no, y el estar en red ha sido, digamos, antes de conocerlos, pues uno lo googleaba todo y eventualmente encontraba cosas, pero nada como tener el contacto directo y decir, oye, pásame ese borrador del que me platicaste, ¿no? Y lo tienes en 5 minutos. Y sí, un montón de lo que nosotros hemos escrito alrededor de nuestros proyectos de ley y nuestras propuestas tienen extractos calcados de documentos que ustedes han escrito. Y tiene que ver con eso, con hacerle más fácil el camino a los que vienen, ¿no? Creo que esa es pues una mentalidad generosa que creo que todos compartimos, que es no hagamos que los demás batallen si podemos ahorrarles tropiezos en el camino. Y en ese sentido, pues sí, los años de experiencia son una ventaja
y el nosotros tener acceso a esa experiencia de manera indirecta, pues sin duda lo hemos visto reflejado en una ventaja evolutiva. Entonces, ahora mismo nosotros como red estamos muy felices y contentos porque hace 2 años, en 2018, yo pasé con ustedes mi cumpleaños número 33 en Santander, ¿no? Y justo hablábamos de estos problemas y de la creación de una posibilidad, de una ley para los espacios independientes organizados en la Ciudad de México. Y finalmente, el 20 de noviembre de este año, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México la ley, ¿no? Entonces, esa ley de la que hace 2 años hablamos, hoy es una realidad, hoy está promulgada en Ciudad de México, es una ley inédita porque le da certeza jurídica y legal a los espacios culturales, digamos, antes no existíamos para la autoridad, o éramos auditorios, o éramos restaurantes, o éramos centros nocturnos, o éramos híbridos raros, y la figura del centro cultural no existía, y ahora finalmente existe, ¿no? Y si ustedes revisan esa ley que fue promulgada, van a encontrar lenguaje muy familiar, ¿no? Porque es un collage de normativas que se han promulgado en sus países y que finalmente nosotros cortamos y pegamos a modo para atender las necesidades de nuestro país y nuestra ciudad. Pero pues sí, o sea, la respuesta es sí. Sí, es muy útil que ustedes sean más grandes, más adultos. Gracias, Samuel. Bueno, la pregunta, Gonzalo, ahora es un poco, ya está contestada por Samuel, que ha contestado las 2 redes de una vez. Realmente, Gonzalo, quería eso comentar contigo, pues que uno de los fuertes de vuestra asociación, claramente, es el trabajo que habéis hecho legislativo, de intermediación con la administración para generar todo un ecosistema donde el teatro independiente fuera posible en la ciudad de Buenos Aires y por ende en toda Argentina, ¿no? Lo cual revela un poco ese intenso trabajo que habéis hecho y la importancia que ha tenido, y que pues Samuel nos ha dicho que no ha tenido ningún problema en copiar prácticamente de principio a fin. Es uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo RIE puede generar unas sinergias que uno no espera y que realmente lo que a vosotros supuso un trabajo de muchos años, pues Samuel lo ha tenido en su mano y le ha permitido implementarlo en prácticamente 2, ¿no?, con mucho esfuerzo seguro por parte de ellos, pero ese trabajo previo vuestro ya estaba ahí. Sí, y que termina de alguna forma constituyéndonos. A veces, bueno, tanto como personas, como asociaciones, como redes, nos constituimos un poco con la otredad, ¿no? Con el otro. En el caso de Artey, esto que decíamos antes, toda la lucha por nuestras leyes específicas, bueno, que ahora quedan y le sirven a otras ciudades también, y por las habilitaciones que hablaba al principio. Toda esa lucha nos terminó como constituyendo de alguna forma en una entidad específicamente gremial, esto uniéndolo un poco a lo que decía Verónica, bueno, Jacobo, Samuel también. Finalmente, Artey, que ahora representa 110 salas y que, como decía, nos reunimos todos los martes acá de la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo que trajo la pandemia, entre paréntesis, es que se está surgiendo también la federación de redes de salas de toda Argentina, digamos, que en otro momento era impensable por las dificultades, sobre todo económicas, de juntarnos, ¿no? Un poco lo que va a quedar, creo, de esta virtualidad de la que por momentos estamos hartos y cansados, es la posibilidad de seguir reuniéndonos y generando por lo menos reuniones con redes que antes no podíamos. Esta federación nacional en Argentina está surgiendo en estos momentos. Pero Artey es específicamente de la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito muy, muy grande, hay 170 salas, 110 somos en Buenos Aires, y nos reunimos todos los martes. Ahora con la virtualidad, la presencia en las asambleas es superior de cuando era presencial, obviamente, pero nos seguimos reuniendo. Pero esto nos constituyó un poco el origen de la pelea por nuestras leyes, tanto de habilitación como
como de subsidios, hizo que toda nuestra tarea a lo largo de estos 22 años fuera casi específicamente gremial, y que todo lo que sea producción, bueno, además nosotros somos gestores de salas, muchos de nosotros hacemos producciones aparte, otros gestores y gestoras tal vez no solamente son gestores de sus salas y llaman para programación a otras producciones, pero específicamente Artei como Artei no le ha puesto tanto a generar producciones, a generar eventos. Recién el año pasado, también entre paréntesis, ayer se cumple en Argentina el Día del Teatro Nacional y el Día del Teatro Independiente, el 30 de noviembre, en homenaje, porque también tiene que ver un poco esto que decía Samuel, de la historia nuestra que le sirvió a ellos. Nosotros también tenemos una historia y eso también hay que rescatarlo, digamos, nada sale de un repollo. El Día del Teatro Independiente en Argentina se conmemora el 30 de noviembre porque en 1930 se fundó el primer teatro independiente de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Y todo ese movimiento, en dictadura tuvimos un movimiento que se llamó Teatro Abierto, que también generó un movimiento reivindicativo importante, y todo eso nos nutrió, digamos, para ser lo que somos ahora. Me fui un poco de lo que quería decir. Pero bueno, que todo ese contexto nos sirve, y el año pasado recién hicimos el Día del Teatro Independiente, que ahí sí hacíamos una programación de todos los teatros, hicimos un evento, pero fue lo primero, así como evento que hicimos después de 20 años. Y esto es lo que un poco nos sirve, conectándolo ahora con RIE, de que podamos aprender de otras redes que sí tienen más trayectoria y experiencia en ese tipo de actividades, de iniciativas, y que esperamos nutrirnos mucho de RIE en eso. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo me quedo con lo del 30 de noviembre, el día, ¿por qué no iberoamericano del teatro independiente? Será cuestión de darle una pensada, pero no me parece que sea ninguna cosa descabellada, ¿no? Ya que lo hacéis allí, si en otros casos no está instaurado, pues bueno, las efemérides son así de peregrinas, surgen porque a alguien de repente se le ocurre hacerlo y ya luego se instaura. Así que ahí queda eso. Bueno, no lo he dicho antes, creo que Ángel tampoco lo ha comentado, pero si alguien quiere intervenir haciendo alguna pregunta en el chat, pues tenéis patente de corso. Quiero decir que solo tenéis que indicar la pregunta y la lanzamos. De todas formas, nosotros tenemos algún contenido más sobre el que tratar, pero que estamos completamente abiertos a que el debate, a quien quiera plantearlo desde ya con preguntas concretas, pues lo pueda plantear. Ángel creo que pide palabra. Sí, yo solamente decir, sí, como vosotros os sintáis más cómodos y más cómodas, o bien la gente interviene pidiendo turno de palabra en el chat, o lo dejamos todo para cuando terminéis vosotras, como prefiráis, ¿vale? Vale. Bueno, por mi parte, si al resto no le parece mal, yo creo que si queréis ir intercalando alguna pregunta sobre cosas concretas que estemos viendo en ese momento, me parecerá bien. No creo que haya que esperar hasta el final. Pero vamos, lo dejo un poco a vuestro criterio. Hay un aspecto, hemos hablado un poco de lo que sería aquella primera mesa y una segunda mesa en relación a lo que trabajamos, esta cuestión de que puede aportar tu red de alguna manera a RIE o cómo puede beneficiar RIE a tu red, es conocernos. Pero luego había otros aspectos también que trabajamos en ese estudio. Os voy a enseñar un gráfico que me parece muy interesante, que entra ya un poco con la cuestión que tratamos en una segunda sesión, que tiene que ver con, bueno, hacia dónde podrían dirigirse, por así decirlo, los objetivos de RIE, ¿no? O más o menos, hablo de grandes ámbitos, en ningún momento estoy planteando una cuestión concreta, sino de grandes ámbitos. Por ejemplo, en uno de los estudios o de encuestas que pasamos, creo que ya lo estáis viendo, pues fijaros que prácticamente este es un resultado por asociación y este era el resultado del conjunto. Prácticamente más de la mitad en el conjunto se concentraban en dos actividades, como lo que podría ser un poco el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, de la actividad de RIE. Por un lado, no lo podréis leer porque está muy pequeño, pero lo leo yo. La parte esta rosada tiene que ver con la creación de proyectos entre redes o entre socios de las redes. No se trata tan solo
de que nosotros como redes tengamos proyectos en conjunto, sino incentivar la posibilidad de que socios de cada una de las redes puedan también entrar en contacto entre sí y generar proyectos comunes entre 2, entre 3, diferentes países, etcétera. Y un segundo elemento que también tenía mucha presencia, casi igualado con un 27-28%, tenía que ver con la formación, con la investigación, con la formación, con generar conocimiento compartido, ¿no? Han sido como las dos líneas que de manera recurrente han ido saliendo en muchas de las entrevistas que hemos ido haciendo. Os tengo que decir que en este proceso participaron unas 25 personas, más o menos, no solamente de las directivas de las asociaciones, sino también de los equipos de gestión, incluso algún socio no vinculado con las directivas que también participó. Y para nosotros fue también interesante poder recopilar ese estado de conciencia, ¿no? Ese estado de ánimo. Entonces, aquí no hago una pregunta en particular a nadie en concreto, sino un poco a todos, a quien se quiera lanzar, sobre estas dos cuestiones que de alguna manera ya se ha hablado de manera muy resumida, pero que ahora podemos entrar un poquito más de detalle. Sobre estas dos cuestiones, ¿qué opinión un poco os merece, ¿no? ¿Cómo interactúa un poco esta cuestión con lo que es la actividad de vuestra propia red? Es decir, que RIE ponga el foco en lo que es formación, investigación, generación, digamos, de conocimiento en torno a lo que es el sector independiente iberoamericano, por un lado, y la otra parte, respecto a que RIE ponga el foco en generar proyectos de cooperación, no solo entre redes, que eso se da por supuesto, sino también entre los propios socios de las redes, cosa que ya viene ocurriendo, que no es una novedad, que RIE no ha impulsado. Ya sabemos que hay socios de nuestras redes que están colaborando entre ellos. Pero de alguna manera RIE puede tener también ahí una cierta capacidad de acelerar determinadas colaboraciones. Os tengo que decir que, por ejemplo, en esta línea, hemos conseguido este año también una ayuda en España de industrias culturales que precisamente está metida pretende meter la cuña en esta cuestión, en favorecer colaboraciones entre socios, entre diferentes redes, y que esperamos poder ir en marcha dentro de, pues de poco tiempo, de unas semanas. ¿Qué opinión os merece un poco al que quiera lanzarse? Aquí ya no hay turno de pregunta. Yo Verónica. quiero decir una cosa pequeña. Yo creo que es importante, y escuchándonos también, que ser gestores de espacios productores o espacios de exhibición o de formación, como todas un poco las líneas que van saliendo, es bastante particular. Yo creo que es un aprendizaje, o sea, que los que hemos estudiado gestión, por ejemplo, no es que te enseñen a administrar un espacio, te enseñan gestión cultural en su totalidad. Entonces, creo que también por eso mismo, si en algún minuto existieran o diplomados o cursos que pudieran, un poco lo que decía Samuel cuando se enfrentó al espacio, al Estado, a las leyes, a los IVA o presupuestos, a compañías externas o producciones del mismo teatro, eh, es desde otro lado que uno lo hace, que cuando es un productor de una compañía, por ejemplo. Es muy distinta esa formación. Y yo creo que son expertise que uno va desarrollando en su vida. Eh, por lo que creo que muchos de nuestros, o sea, todos nuestros socios lo han aprendido, y lo hemos aprendido en el hacer. Tenemos herramientas, tal vez universitarias, si tenemos estudios, pero es en el hacer donde uno aprende. Y también creo que tienen que venir nuevas personas y jóvenes que también vayan entrando en esta gestión de espacios, que es muy particular. Y yo creo que ahí también podemos entrar y recalco de nuevo lo que había dicho, de que aprendemos todos de todos. Nosotros fuimos el año pasado 5 espacios, pudimos ir a España a conocer procesos de gestión de espacios españoles de Madrid en particular, y fue una experiencia maravillosa para los dos lados, opinando que era increíble lo que hacían o no estando de acuerdo con lo que hacían, pero eso también es un aprendizaje. Y está puesto ahí en el espacio, un poco lo que también decía Jacobo, obviamente estamos aquí por la creación y lo artístico, pero tenemos que tener la base de nuestros espacios, o sea, somos la base de todo eso. Si no existen nuestros espacios, toda esa creación y lo artístico también existiría menos o sería más complejo para ellos existir. Entonces, por eso también tenemos que aprender. No sé, quiero poner solo un ejemplo. Ahora en la pandemia nosotros al principio, ¿cómo podíamos ayudar a los espacios? Al final eso, porque si ayudábamos a los espacios, también ahí ayudábamos a los creadores y a los artistas. Pudimos darle una plataforma, un webinar, para que pudieran trabajarla desde el seminario a todos los espacios de la red, por ejemplo.
desde los fondos que nosotros teníamos, porque sentíamos que desde ahí iban a poder trabajar como un espacio virtual para poder ayudar también a las compañías, a los dramaturgos, etc. Entonces, siempre poniendo como base a los espacios y es su sustentabilidad. Eso. Sí, puedo. Sí, Adelante. yo por lo que decía también antes, cuando me preguntaba Miguel sobre la red, cuando hablaba de las pérdidas, de las carencias que podía tener, ¿no?, la red de teatros alternativos en ese sentido, y recordando pues nuestra primera sesión en Magdalena, en las caballerizas de Magdalena, hablando, estuvimos pues la primera hora hablando sobre circuitar compañías, porque era como lo más fácil para nosotros a nivel de espacios, que eran circuitos, hasta que paramos un momento y dijimos, vamos a parar, porque no se trata de empezar con la movilidad de los creadores, que eso ya vendrá, si toca, ya vendrá en su momento, sino vamos a ver cómo podemos circuitar pensamiento, cómo podemos crear otro tipo de relaciones entre nosotros, entre las redes y sobre todo entre los socios. Entonces, al final, cuando decía esa carencia y cuando he visto el gráfico que nos ponía Miguel, está ahí un poco la cuestión, y como dice Vero, el que nosotros entremos en unas relaciones fuertes, el que nos conozcamos, el que seamos fuertes, le va a venir bien a la creatividad y a los creadores que están en torno a nuestros proyectos, que están alrededor de nuestros proyectos, porque nos hará como más ágiles, más dinámicos, más inteligentes, y les podremos apoyar, porque al final somos espacios que tenemos dentro la creatividad o a los creadores de distinta manera, en residencias, en exhibición, en formación, en edición, en distintas peculiaridades. Pero creo que es reconocernos, conocernos profundamente, crear relaciones entre los socios. Por lo tanto, para mí es muy sintomático el que más de un 50%, creo, no sé en qué tanto por ciento, entre la suma de las dos actividades que dice Miguel, la formación y la relación entre los socios, entre los proyectos, era lo más significativo, lo que más teníamos que hacer, lo que más teníamos que desarrollar, y creo que cubre esa necesidad que pueda tener los socios de la red de teatros alternativos ahora mismo, el formarse y el relacionar sus proyectos con otros, que al final los creadores, las compañías, circuitarán y estarán en todo ese entramado que creemos, pero no de primeras, como nos corregimos en su momento. No es vamos a circuitar compañías, sino vamos a circuitarnos nosotros y entrar en otro modo de relación. Y creo que estamos en ese camino, y por lo que vemos en el gráfico, estamos de acuerdo todos en eso. Y yo creo que es también porque una red supranacional, una red internacional, de alguna manera también tiene más tiempo para pensar y para dedicarse a la formación y al intercambio que nuestras redes nacionales, que estamos todo el tiempo en el día a día, ¿no? Estamos corriendo todo el tiempo atrás de las necesidades. Y como decía al principio, nos constituye un poco el otro, el Estado, estar reclamando todo el tiempo al Estado las cosas coyunturales, ahora en pandemia, la urgencia, la emergencia. Entonces me parece que esa necesidad que surgió y que se ve en los gráficos, el 50%, es un poco también eso lo que nos falta, ¿no? Un poco lo que tal vez de alguna forma no podemos frenar y dedicarnos a pensar. Y una red supranacional nos permite un poco dar ese marco y esa posibilidad. Es fundamental desde ese lugar, me parece también. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que estáis todos en lo cierto respecto a que, de alguna manera, la infraestructura que RIE puede crear es fácilmente aplicable luego a los objetivos de otros colectivos. Ya es una cuestión quizá más de encontrar el acomodo, ¿no? Yo siempre pienso que la realidad te suele sorprender mucho más allá de lo que tú quieras incluso imaginar, ¿no? Que a veces esa mirada curiosa te da más muestras de la realidad y más información que cualquier otra elucubración que uno pueda hacer. Yo recuerdo una conversación muy curiosa con Elena Díaz de Acción Cultural Española, que una vez me dijo algo así como: vuestros 42 espacios valen oro.
y no sabía lo que me estaba diciendo, pero de alguna manera el hecho de que haya una estructura constituida, unas autopistas que ya están generadas, va a hacer inevitable que por ahí circulen, pues a lo mejor nosotros queríamos que circularan coches de caballos, pero igualmente vale también para vehículos antiguos o una camarilla de animales que están cruzando, ¿no? Quiero decir que realmente, creada la infraestructura, seguramente nos van a llegar múltiples sugerencias de uso de esas estructuras que probablemente encontraremos muy interesante, por lo menos estudiar, ¿no? Más allá del objetivo con el que nosotros las hubiéramos creado en su momento. Bueno, me comenta Ángel que no deberíamos demorar mucho. Yo creo que ya realmente hemos terminado un poco la parte principal. Yo tenía quizá un gráfico más que enseño así muy rápido, que tiene que ver también con cuestiones básicas de reflexiones que surgieron en su momento, ¿no? En concreto, este que os voy a mostrar ahora tenía que ver con, no lo veis, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, tenía que ver con generar unos ciertos conceptos que nos permitieran aterrizar las cosas, ¿no? En concreto, pues sería, digamos, qué términos inevitablemente tendrían que estar asociados a RIE, y poníamos una colección de términos de privado, gestores, independiente, alternativos, con financiación pública, sin financiación pública, foro, y qué conceptos no deberían estar bajo ninguna manera, no debería en ningún caso incorporar RIE como concepto definitivo, ¿no? O definitorio, perdón. Y en estos aparecían los mismos términos que en la parte anterior, ¿no? Curiosamente, los dos términos que en teoría deberían estar en cualquier definición de RIE dentro de esa casuística que ahora mismo está abierta, pues deberían ser los dos que aparecen aquí, que son lo independiente y lo alternativo como concepto, como seña de identidad, y por otro lado el tema de la gestión, ¿no? El tema de la gestión cultural asociada a estos proyectos independientes o alternativos. Estas dos opciones como que eran las que acumulaban un mayor consenso en este caso. Y respecto a aquello que no en ningún caso debería estar en RIE, pues lo que aparecía era lo comercial, ¿no? Es decir, por oposición entiendo que a la parte independiente, pues esa otra faceta de comercial. No tengo tampoco mucho más que aportar. Aquí yo creo que os dejo también a vosotros si queréis hacer comentarios al respecto, y yo iría abriendo el turno de preguntas ya, con la idea de dedicar unos 10-15 minutos como mucho y acabar puntuales, que sé que vais a tope en Macomat y necesitáis cerrar sí o sí en la hora que hemos puesto. ¿Alguien se anima? Es que poco hay que decir sobre lo que aparece ahí, está muy claro. Y que yo lo que diría es el consenso al que hemos llegado. O sea, que es verdad que la pandemia es lo que es una putada de todas, lo ha sido para todos nuestros teatros, pero nos ha dado la posibilidad, y mira que yo soy pasional y que impaciente para que esto ya debería estar creado, pero creo que he de agradecer a este tiempo que hemos tenido para hablar, para hacerlo con calma, con mucha calma, y llegar a consenso. Sobre todo lo que hemos visto es la sensibilidad que tenemos todos hacia nosotros, o sea, el deseo y la voluntad que hemos tenido todos por crear, porque creemos en esta red y creemos en que va a ser interesante. Por eso, la verdad es que no hay, en lo que has enseñado, no hay como muchas votaciones en muchas cosas, sino que vamos a... y todos coincidimos. Y yo creo que eso debe como fortalecernos aún más, si cabe. Entonces eso es lo que señalaría yo, que estamos, a la diferencia, como tú habías dicho, cuando notamos que Europa estaba agotada, pero no era que estaba agotada, sino que cambiamos el foco hacia Latinoamérica, creo que hemos acertado como red de teatros alternativos. El que es verdad que nos separan muchos kilómetros, pero lo podemos solucionar. Entonces yo creo que es un territorio más común, si cabe, el Iberoamérica, y perdonadme por lo que digo, que Europa, que no es que no sea común, sino que hay como muchas diferencias a nivel de idioma, a nivel de lengua, a nivel de culturas, que también es interesante en ese sentido, pero creo que hemos acertado el tiro, y perdonad también por la expresión, hemos acertado, creo, la relación con vosotros en ese sentido, y se nota por las cosas que vas enseñando, el que también, bueno, enseñas en lo que más consenso, lo que más hemos consensuado, pero creo que, bueno, está muy claro de raíz. Bueno, es porque tenemos el tiempo limitado, entonces si saco lo que no tiene consenso, pues esto se alargará. No, mejor que no, Miguel.
Bueno, pues nada, yo creo que como presentación nuestra aquí podemos concluir. Si tenéis alguna pregunta que hacer, pues ponerlo en el chat y encantados de contestaros. Si no tenéis preguntas, pues igualmente agradecidos de que estéis compartiendo este tiempo con nosotros. Sí me gustaría pediros, aunque no hagáis una pregunta, digamos que hay una parte de este trabajo que a mí todavía me falta. A lo mejor este es un lenguaje un poquito startupero, ¿no? En el sentido de que siempre está bien contrastar con la realidad, contrastar con el afuera. Hasta ahora hemos hecho un trabajo muy interno, muy de buscar una cierta coherencia y un discurso que nos permita seguir avanzando, pero está claro que en algún momento también tendremos que contrastar las cosas que se van decidiendo con ese entorno con el que trabajamos, ¿no? Y seguramente habrá que hacer algún pequeño pivotaje y modificar un poco alguna cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque si tenéis alguna sugerencia de cuál sería vuestro RIE ideal, pues estaríamos encantados de que lo dejarais en el chat. ¿Qué pensáis que podría hacer RIE, esa Red Iberoamericana de Espacios Escénicos? Sería muy bonito tener de vosotros pues vuestra expectativa, ¿no? La ideal, que ya digo que no quiere decir que sea posible hacerla, porque no coincida con nuestra expectativa en primer lugar, pero eso seguramente es resoluble, pero a lo mejor es que no podemos, sencillamente, ¿no? Que no coincide con nuestras capacidades. Pero sea cual fuere la razón última, nos gustaría mucho tener de vosotros, si tenéis alguna opinión al respecto, pues un comentario acerca de cuál sería vuestra RIE ideal. Y a partir de aquí, pues nada, dejo abierto lo de las preguntas y si no, pues Ángel, tomas tú la palabra y, bueno, y vas cerrando si lo consideras oportuno. Sí, pues esperamos a ver. Os he puesto también que si alguien quiere mandar una sugerencia, directamente se pone en contacto con vosotras a través de vuestra web o nos pueden mandar a encuentros@macomad.org lo que quieran aportar y os lo hacemos llegar sin ningún problema. Y si ahora alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos nomás porque luego tenemos otra sesión. O sea, esto es a la carrera. Que encienda su audio y su cámara y así le podemos ver y escuchar. Y si, a ver, manifestarse las del más allá. Emi dice que es que lo habéis explicado muy bien. Por Lo hemos ensayado. Si nos queréis poner nota, podéis poner un numerito de 0 a 10. Ponéis una nota y nos vamos tan contentos. No, no. Bueno, pues sí. Llevamos muchos bolos ya explicándolo. La verdad es que sí. Ya está, se nota que ya la pieza está girada, está sentada ya. Ya sale así, ya no hay que hacer ni ensayos ni nada. Pues nada, pues si no hay ninguna pregunta, yo agradeceros vuestra participación, que hayáis estado dedicando vuestro tiempo este rato con nosotras en los primeros encuentros iberoamericanos, que esperemos que se hagan más ediciones y que podamos contar con vosotras para contarnos vuestros avances en la edición del año que viene, para ver cómo va RIE. Agradeceros a cada una la participación, a todas las personas que están asistiendo hoy online y esta mañana también presencial. Y pues por nuestra parte, ahora continuamos con Agazum aquí, una propuesta que hemos hecho en la siguiente sala. Esta es la sala B, en la sala A. Una invitación que hemos hecho a 6 artistas para hacer una pieza de 25 minutos para Zoom. No es teatro, no es cine, es una cosa para Zoom. No sabemos bien lo que es. Y entonces comenzamos luego. También si os apetece, en el PDF que os hemos mandado a todas tenéis los enlaces de las salas para ir entrando. Pues por nuestra parte continuamos con la jornada, esta primera jornada, y muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a los compañeros de la mesa y a todos los asistentes. Chao. Chao.